no se puede traducir muy directamente, pero que era entre el arte o Kunst, que eso es meramente el conocimiento de la plata. Todavía no había suficiente química como para, a través de cálculos precisos, saber cómo se utilizaba o cuáles eran las reacciones químicas que ayudaban a purificar la plata. Entonces todavía funcionaban como un gremio, funcionaban como ingenieros europeas empiezan con la formación de estas escuelas técnicas y España no es la excepción. Sus territorios americanos, en particular Nueva España, eran territorios muy ricos, sobre todo en plata, ¿no? Los españoles llegaron buscando oro, que encontraron en lo que hoy es Colombia, ¿no? Pero en lo que hoy es México, lo que hoy todavía es, nosotros seguimos siendo el productor número uno de plata mundial, ¿no? Es justamente ese metal precioso. Ya desde el siglo XVI, tan temprano como 1529, en la zona de Tasco y el Estado de México, en Sultepec, Temascaltepec y Zacualpan, ya había minas de plata, en algo que llamaron la provincia de La Plata y que pues es el punto cero de la minería en el continente americano, ya en la parte continental, tierra firme. Y pues la búsqueda de la plata hizo que el territorio se fuera expandiendo a través de lo que se llamaba el Camino Real de Tierra Adentro. Se llegó hasta Nuevo México, ¿no? Expandiendo el territorio, buscando todos estos metales. Y pues la economía dependía también de esto, ¿no? La producción minera requería obviamente de ganadería, de ferrerías, de muchas cosas, de muchos insumos que iban creando booms económicos a lo largo de los lugares donde se iban encontrando estos metales. Y bueno, debe destacarse el método de beneficio, el llamado método de patio, que es una contribución a la ingeniería mundial, ¿no? Que se creó en Pachuca en 1555 y que fue ideado por el español Bartolomé de Medina. Y bueno, rápidamente les pongo unas muestras del método de patio, que consistía, grosso modo, en los minerales que contenían plata. Ustedes saben que la plata no se obtiene de manera pura de las minas, sino que está mezclada con otros metales o minerales, y a través de la molienda, el uso del mercurio, la sal común y el sulfato de cobre, se hacían mezclas. El mercurio formaba una amalgama con la plata y después era fundida y ya extraída en su estado más puro posible, ¿no? Entonces, ese método de patio, que sería una conferencia nada más para explicarlo, ¿no? Es una de las aportaciones de la ingeniería local, ¿no? Hacia el mundo. Ya los romanos sabían que con el mercurio se beneficiaba de la plata, pero así
de tamaño industrial, eso se inventó aquí, ¿no? En el siglo XVI y fue un método que fue útil hasta finales del siglo XIX, ¿no? Y que fue tan importante incluso no nada más para lo que hoy es México, sino también en la fiebre del oro de los Estados Unidos. Se siguió utilizando esos métodos, ¿no? Incluso a los expertos mexicanos se los llevaban a Estados Unidos para el beneficio del oro a partir de 1849. Y bueno, aquí vamos a ya hablar específicamente de la fundación, no solo del Colegio de Minería, sino del Real Tribunal de Minería de Nueva España, que era una institución del gobierno virreinal que servía para el control fiscal, el control legal y de la producción de plata en todo el Reino de Nueva España. Y ese Tribunal de Minería, que se va a fundar en 1777, por eso la conferencia empieza en ese año, va a estar a cargo de este personaje, Joaquín Velázquez de León. Él es justamente originario de la provincia de La Plata, ¿no? Él nació en la hacienda de Acebedotla que tenemos ahí. Bueno, no se ve muy bien, pero está hoy día en el municipio de Zacualpan, Estado de México. Y ahí nace, ¿no? Miembro de una familia minera de muchos siglos. Él logra estar ahí e impulsar a través de un censo de los mineros una cosa que se llamó representación de la minería en 1773, que después de la fundación en mayo de 1777 va a tener ya una parte legal que son las Reales Ordenanzas de la Minería, que se publican en 1783, ¿no? Y a partir de este tribunal se tiene, por supuesto, el Colegio de Minería, o se dicta la necesidad de fundar un Colegio de Minería. Y finalmente, pues Velázquez de León logra reunir a todos estos mineros y conformar ese tribunal que tenía una organización central en la Ciudad de México y tenía unas diputaciones locales, con lo que tenía una red para justamente el control de la producción y el control fiscal también y legal, ¿no? Todo se intentaba resolver localmente y si no, venía hacia la Ciudad de México para justamente a la parte legal del tribunal. Velázquez de León y su compañero administrador general del tribunal, Juan Lucas de la Saga, mueren ambos en 1786, con muy poca diferencia entre ellos. Tuirlo, se esperaba el nombramiento de un personaje local y sin embargo la corona española, sabiendo que la plata estaba aquí en América, empieza a buscar a sus mejores hombres para la conformación del Colegio de Minería. Y entonces así escogen como sustituto de Joaquín Velázquez de León al personaje que vemos ahí, a Fausto de Lullar, nacido en el País Vasco, estudió en diversos lugares, en Francia, pero también en la Academia de Minas de Freiberg, ¿no? Él fue alumno de Abraham Gottlob Werner, como muchos de los personajes que tienen que ver con el Tribunal y el Colegio de Minería, u otros importantes como Alexander von Humboldt. El Lullar había descubierto, junto con su hermano Juan José, el tungsteno wolframio en el año de 1784 y había estado en diversas partes de Europa, en particular en Viena, donde se había hecho socio de la primera sociedad minera de la historia y donde se habían estudiado diversas técnicas de beneficio que tenían por objeto la venta del mercurio a la corona española. Entonces, él llega en 1788 y después de hacer un análisis de la minería en Guanajuato y una visita sombrerera en Zacatecas, ahí es donde escribe el plan de estudios del Real Seminario de Minería, que finalmente abre sus puertas en el año de 1792, en este edificio que está hoy día en el número 90 de la República de Guatemala, en el centro histórico, y que va a ser la sede del colegio durante 19 años hasta 1811. Y bueno, vamos a ver más o menos cuál era la enseñanza en este colegio de minería. Ya dijimos, ¿no?, que pues la corona española tenía interés en que aquí estuviera la enseñanza más avanzada, no en la Europa continental, sino más de 9,000 kilómetros. ¿Por qué? Por los yacimientos de plata. Y entonces el Colegio de Minería, que estaba pensado
en 4 años de estudios teóricos y 6 meses de una práctica en un lugar minero. Iniciaba con una cátedra de matemáticas que con el tiempo se fue dividiendo en 2 y que estuvo en un principio a cargo del capitán Andrés José Rodríguez, que aunque utilizaba un libro español, que era el de Benito Valls, tanto los principios como elementos de matemáticas, también escribió junto con el catedrático de física un libro sobre geometría subterránea, es decir, la medición de las minas, la forma de medir los túneles y formar los planos de manera subterránea y no tenían el horizonte, ¿no? Para poder medir como lo hacían los agrimensores en la superficie. Y pues él va a estar a cargo de esta cátedra hasta su muerte, que va a ser sustituido ya por alumnos del colegio ya nacidos en territorio novohispano. Y la característica principal de esta cátedra es que es el primer lugar donde se enseña el cálculo diferencial e integral, ¿no? Ya vimos que se requería para el cálculo de la maquinaria y pues era fundamental. De hecho, cuando la cátedra duraba un año no se contemplaba, pero justamente el estudio de la maquinaria minera hizo necesario el estudio de esta rama de las matemáticas y así inició. La segunda cátedra era la cátedra de física, que estaba a cargo de Francisco Antonio Bataller, que había sido alumno en Madrid del Colegio de San Isidro junto con Andrés Manuel del Río, eran viejos conocidos de Europa, y él sí escribió un libro, que son esos principios de física, matemática y experimental, que estaba apoyada con una colección de más de 400 modelos demostrativos, ¿no? Y por ejemplo vemos una calderita, ¿no? Que servía, y otros objetos, hay objetos de óptica, de electricidad, de mecánica, todos los conceptos básicos de la física, fuerzas centrales, los vasos comunicantes, las máquinas simples, tenían un aparato demostrativo. Muchos de esos se habían traído de Inglaterra y después se empezaron a construir en México, ¿no? Entonces se tenía una colección gigantesca de estos aparatos en donde realmente no estaban calculando las cosas, solamente se estaban enseñando los principios, ¿no? A través de estos experimentos. La tercera cátedra fue la cátedra de química, estaba a cargo de Luis Fernando Lindner, que era un médico nacido en Europa Central que había estudiado en la Escuela de Medicina de Viena y que llegó junto con Fausto de Luya, al igual que con otros alemanes, para mejorar la producción minera, tener propuestas para mejorar la producción minera. Y para esta cátedra se tradujo nada más y nada menos que el Tratado Elemental de Química de Antoine Laurent Lavoisier, que apareció en 1797 en la Ciudad de México, traducido por Vicente Cervantes, que era el director del Jardín Botánico de México, y salió incluso un año antes que en Madrid, ¿no? Entonces, la primera traducción que se hizo al español y se publicó. Entonces, vean nada más, el Colegio Minero tenía un montón de primeros, ¿no? Es el primero con un gabinete, el primero con cálculo, el primero en tener el libro de Lavoisier como texto, ¿no? En toda América, no estamos... Siempre tenemos que pensar esto, que estamos hablando de toda América. Y finalmente, en el cuarto año estaba la cátedra principal, ¿no? La cátedra de mineralogía, que estuvo a cargo de un personaje del que vamos a hacer mucho hincapié, que fue Andrés Manuel del Río. Andrés Manuel del Río nació en Madrid en 1764 y después de estudiar también en Madrid y en París, fue llevado a la Academia de Minas de Chemnitz, que era parte del Imperio Austriaco, y después a la Academia de Minas de Freiberg, donde fue compañero justamente de Alexander von Humboldt, ¿no? Ellos estudiaron juntos, allá en Freiberg, bajo la tutela de Werner, ¿no? Y pues él va a ser el encargado de la que era la cátedra principal. Ahora, como está organizada la facultad, tenemos las ciencias básicas primero y después se llega a la especialización. Hagan de cuenta que las materias anteriores eran las ciencias básicas y que esto ya era pues la materia principal, ¿no? Que los hacía ya peritos de minas. Porque los alumnos salían con el título de perito facultativo de minas o perito beneficiador de metales, no todavía como ingenieros, ¿no? Aún eran peritos o expertos. Y la cátedra del Río estaba dividida en 3 partes. La primera era la britognosia, que era el conocimiento de los fósiles, ¿no? La clasificación mineral. La segunda era el arte de minas, que era justamente las técnicas de explotación mineral,
todas basadas en textos de donde él había estudiado, ¿no? Pero principalmente en los textos de Werner. Y la geognosia, que era justamente lo que les decía, el estudio de la corteza terrestre y de los frutos minerales que había en ella. Para ello escribió una traducción parcial de los escritos de Werner y de las notas de clase de Werner, que él tituló Tratado de Vetas y que vamos a publicar este año. Por primera vez, porque nunca se había impreso, solo se había dejado como manuscrito y los alumnos lo copiaban. Y bueno, pues esta cátedra así, estas estampitas como las ven, tardamos 15 años en juntarlas, ¿no? Fue muy difícil encontrar los escritos de Andrés Manuel del Río, pero finalmente hemos logrado tener sus textos principales. Y bueno, ya mencionamos a Alexander von Humboldt, que vino en México entre 1803 y 1804, utilizó a algunos de los alumnos del Colegio de Minería para hacer mediciones y exploraciones. Fue una visita muy importante porque tuvo que ver con el descubrimiento de un elemento químico, ¿no? El vanadio. Y pues el vanadio fue descubierto en un mineral llamado plomo pardo, colectado en la localidad de Zimapán, actual estado de Hidalgo, por este señor Friedrich Sonnenschmidt, también egresado de Freiberg y que recorrió el país desde Durango hasta México y que va a encontrar este mineral llamado plomo pardo de Zimapán, donde Andrés Manuel del Río en 1802 aisló un elemento químico que llamó eritronio pancromo, que Humboldt se llevó la muestra mineral y los análisis del río. Los análisis se perdieron en un naufragio, no así la muestra mineral que llegó a Francia, donde fue analizada y donde se negó el descubrimiento del río. Fue hasta 1830 que en Suecia, el químico Niels Sevström volvió a descubrir el elemento químico al que él llamó vanadio. El químico Friedrich Wöhler, que estaba en Berlín, donde ya se encontraba la muestra mineral que del río le había dado personalmente a Humboldt, se dio cuenta que era el mismo elemento que del río había descubierto que había sido negado por los franceses, y en ese momento se dieron cuenta que el primer descubridor del elemento había sido del río. Y Humboldt, que pues tenía cierto malestar porque del Río lo había incriminado de no haberlo apoyado en este descubrimiento, pues fue el que dio la noticia, ¿no? Y quien se aseguró de que del Río fuera reconocido como el primer descubridor, aunque por desgracia se le dejó el nombre que le dio el sueco, no el que del Río le había dado 28 años antes. Y bueno, llegó la Guerra de Independencia, que inicia en 1810, el colegio tiene momentos difíciles, pero sigue funcionando. Después de 1821, continúa más o menos organizado de la misma manera. Del Río, aunque se ausenta por distintas razones de su cátedra, sigue siendo el profesor principal del colegio y produce muchísimos más libros y otras ediciones de sus obras, sobre todo la de Aristognosia. El Tribunal de Minería se extingue y es sustituido por algo llamado el Establecimiento de Minería, hasta que en 1841 se funda la Junta de Fomento y Administrativa de la Minería, que empieza a utilizar a los egresados del Colegio de Minería, ahora ya por primera vez, como una iniciativa del Estado para la exploración y conocimiento de los recursos naturales del país. El Colegio de Minería ya se transforma en el Colegio Nacional de Minería, ya no somos una colonia de España, no somos un país independiente, y así en 1843 se hace el decreto en que los peritos facultativos dejan de serlo como tal y el colegio expide el título de ingeniero de minas por primera vez. Es la primera vez que se expide ya ese título a los civiles en México, ingeniero, ¿no? Y ahí tenemos ya una fecha inicial. No solamente se crea ya la carrera de ingeniero de minas, sino también la de agrimensor, que con el tiempo va a ser la de ingeniero topógrafo e hidrógrafo, y ahora pues son los geomáticos, ¿no? El inicio de esa carrera, que sería la segunda más antigua de la facultad. Para 1851, la enseñanza de la ingeniería, que había sido muy teórica porque los alumnos cuando se iban a sus prácticas no tenían la guía del profesor,
tuvieron ya la oportunidad de poder practicar en los distritos mineros del país, tras la iniciativa del ingeniero de minas Antonio del Castillo, que fue después de la jubilación de Andrés del Río en 1846, su sustituto, y al igual que del Río, que estuvo 50 años en su cátedra, él va a estar también prácticamente medio siglo como profesor de geología, mineralogía y paleontología. Incluso él va a ser después director no del colegio, sino de la Escuela Nacional de Ingenieros cuando se da el cambio hacia esa denominación. Y él va a tener en ese año 51 la iniciativa de las escuelas prácticas de minas, que son justamente estas instituciones para que los alumnos tengan bajo la guía de los profesores el conocimiento práctico de la explotación minera. Y la exploración, aquí es importante notar, ¿no? Las escuelas de minería en América, la primera que les decía, la del Colegio de Minería, desgraciadamente no se ve muy bien, en 1792. La segunda escuela de minería del continente americano es Guanajuato, en febrero de 1864. No, la segunda es de Copiapó, en Chile, en 1857. Y solamente la cuarta es en Estados Unidos, en Columbia, en noviembre de 1864. De ahí se van a seguir otras en el mismo Estados Unidos, Perú, Brasil, Colombia, ¿no? Pero el Colegio de Minería de México es con mucho la primera escuela del continente, ¿no? Para que no crean como ahora se dice, no, son los primeros en América Latina, somos los primeros en América, ¿no? Por más de 70 años. Y bueno, las escuelas prácticas de minas inician en el distrito minero zacatecano de Fresnillo, a iniciativa de Joaquín Velázquez de León, que fue un descendiente del fundador del Tribunal de Minería. Ya la Junta de Minería había desaparecido en favor del Ministerio Secretaría de Fomento, del que fue titular, y estos fueron los profesores, el mismo Antonio del Castillo, Miguel Velázquez de León, sobrino de Joaquín, y Pascual Arenas, que a lo largo de 6 años van a estar dirigiendo los trabajos en la Escuela Práctica de Minas de Fresnillo, que ahí vemos, el edificio aún existe. Cualquier similitud con el Palacio de Minería no es coincidencia, ¿no? Y ahí está la planta de la escuela. Y bueno, van a tener a su disposición la Hacienda Nueva de Fresnillo, que fue una de las que utilizó los motores de vapor, no para el desagüe de las minas como en muchos de los distritos mineros del país, sino para moler los minerales, ¿no? Entonces ellos tenían ahí para sus prácticas una instalación minera de primer nivel. Ahí todavía existen los motores de vapor, que son los únicos que quedan en México de esa época. Y bueno, como parte de las tareas de esta Escuela Práctica de Minas estuvo la publicación de la primera revista minera que se publicó en México, Los Anales de la Minería Mexicana, o sea, Revista de Minas, a cargo de los catedráticos de esta Escuela Práctica, en particular de Miguel Velázquez de León. Y bueno, desgraciadamente la política acabó con la Escuela de Fresnillo, misma que tuvo que transformarse en una escuela viajera, en una escuela itinerante, que viajó desde Fresnillo hasta la Ciudad de México. Después fue regresada a Guanajuato en 1860 y luego a Pachuca entre 1861 y 63, cuando es cerrada con el inicio del Segundo Imperio Mexicano. Y justamente en el Segundo Imperio Mexicano se funda la segunda escuela minera del país, que es la Escuela Teórico-Práctica de Minas de Guanajuato, que funcionó justamente en los años de esta época de la historia nacional, pero que bueno, fue una escuela completa, teórico y práctica. Ellos tanto tenían los años teóricos como los había en el Colegio de Minería de México y la escuela práctica bajo una misma sede. Entonces fue la primera escuela completa en los dos sentidos desde esa época o en la historia de México, y pues fue dirigida por Diego Velázquez de la Cadena y otros profesores, todos egresados del Colegio de Minería, en particular el catedrático de la principal de mineralogía era Pedro López Monroy, ¿no? Mismo que también dirigía las prácticas de los alumnos. Entonces digamos que el Andrés Manuel del Río de Guanajuato fue Pedro López Monroy. Digo, guardar las distancias. Y bueno, finalmente en 1866, con después ya el triunfo de la República, ¿no? El fusilamiento de Maximiliano de Augsburgo,
ambas escuelas cierran, ¿no? Tanto el Colegio de Minería de México como la Escuela de Minas de Guanajuato, y el nuevo gobierno de Benito Juárez va a hacer un decreto, ¿no?, educativo, en que el Colegio de Minería se va a transformar en la Escuela Especial de Ingenieros, en la que se ofrecían otras muchas carreras, ¿no? Pero bueno, eso va a ser motivo de la segunda plática de la historia de la Facultad de Ingeniería, el día 13 de septiembre, si no mal recuerdo. Y pues con ese cambio, ¿no?, de Colegio de Minería a Escuela de Ingenieros, se cierra esta primera etapa de la historia de la Facultad de Ingeniería, ¿no? Entonces, aún así, son 90 años, ¿no? Ya vimos que hubo el descubrimiento de un elemento químico, hubo cátedras de vanguardia, ¿no? Y a pesar de la historia convulsa de nuestro país, en que los gobiernos cambiaban a cada momento, siguió funcionando y pues dio pie a la creación de una institución más grande y de otras como los veremos en las siguientes conferencias. Muchas gracias. Bueno, veo que hay preguntas. Son en total 4, faltan otras 3. La siguiente va a ser básicamente el Porfiriato, después el México revolucionario, y la última ya va a ser la Facultad de Ingeniería desde el 59 a la fecha. No sé si haya otra pregunta o comentario. Bueno, pues si ya no hay nada más, damos por concluida esta sesión y los esperamos en la siguiente conferencia de Historia de la Ingeniería. Recuerden que también son transmitidas por streaming y que van a quedar para que las puedan ver cuando gusten. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias por su asistencia. La muestra mineral que llegó a Francia, donde fue analizada y donde se negó el descubrimiento del río. Fue hasta 1830 que en Suecia, el químico Niels Sedström vuelve a descubrir el elemento químico al que él llamó vanadium. El químico Friedrich Wöhler, que estaba en Berlín, donde ya se encontraba la muestra mineral que del río le había dado personalmente a Humboldt, se dio cuenta que era el mismo elemento que del río había descubierto, que había sido negado por los franceses, y en ese momento se dieron cuenta que el primer descubridor del elemento había sido del río. Humboldt